quisiéramos compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro de Juan, y es la parte que la vamos a tomar como base bíblica. El libro de Juan, su capítulo 3, versículo 30, y quisiéramos estar reflexionando sobre la humildad del siervo de Cristo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. La semana pasada, nuestra pastora nos hablaba basado en el tema la iglesia, el pecado y el alma. Y nos llevaba a reflexión sobre lo que es la iglesia. Como iglesias tenemos un solo fundamento, que es Cristo, que le pertenecemos a Cristo, que somos esclavos de Cristo. Por consiguiente, Cristo es la cabeza de la iglesia. Este cuerpo que somos todo, tenemos que accionar, operar y trabajar bajo la voluntad y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También nos refería el tema del pecado y lo definía de la siguiente forma: es la condición interna de corrupción que se revela contra Dios. Esa condición interna que se revela, que contradice, que contrapone, que quiere andar lo contrario a lo que ha establecido nuestro Señor. Eso es pecado. Y como consecuencia de eso, produce muerte eterna. Pero también distorsiona el propósito para el cual nosotros hemos sido creados. Y cuando nos dejamos atrapar de la vida de pecado, entonces nos esclavizamos de él. Y pasamos a ser esclavos del pecado. Y Cristo nos dice: ahora tú serás libre en la libertad que yo te hice libre, para que seas esclavo de Cristo. A diferencia. Y por último nos recordaba algo sobre el alma. Ezequiel 18:4 nos dice, nos recuerda que toda alma son de Jehová. El alma que pecare, esa morirá. Lo que somos nosotros, nuestras expresiones, nuestros sentimientos, nuestras acciones, este cuerpo es un estuche. Dios se encargará de juzgar nuestra alma. Y nos ponía como ejemplo al primer rey de Israel, Saúl. Y de Saúl, que aunque fue un hombre llamado por Dios, fue un hombre escogido por Dios, sin embargo, él, aunque pertenecía a la tribu de Benjamín, aprendió a normalizar lo que estaba mal. Saúl, su orgullo y desobediencia lo llevaron a perder la aprobación divina. A Saúl tenía una harta necesidad de ser aprobado por la gente. Esa harta necesidad le llevó a ser soberbio, altivo, orgulloso. A Saúl aprendió a obedecer a medias, a un cuarto, a tres cuartos, no a tiempo completo. Saúl era una persona insegura. Así lo definía la reflexión pasada. Y concluía con unos consejos que estamos resumiendo. La unción no reemplaza la reestructuración del alma.
La unción no reemplaza el carácter. Los dones no reemplazan la restauración. Debemos aprender más a confiar que a controlar. Porque el control es una expresión de miedo. Impactante eso. Nunca lo había visto de esa forma. Pero tiene razón. Amados hermanos, en la mañana de hoy, yo quisiera reflexionar con ustedes sobre la evidencia de humildad reflejada en un verdadero siervo de Cristo. El domingo pasado vimos a Saúl. Yo quiero que usted se vaya conmigo al libro de Lucas, en su capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y en esta mañana vamos a entender la vida un poco de un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista, que es un personaje bíblico que pudiera pasar desapercibido para muchas personas, por su estilo de vida, por su formación, y que muchas veces lo que más se recuerda de Juan el Bautista son sus famosas frases: generación de víboras, ¿quién os ha? ¿Verdad? Y podemos encontrar de Juan el Bautista su nacimiento, podemos conocer de Juan el Bautista que fue el precursor de Cristo. Y un punto importante en la vida de Juan que trasciende es precisamente su muerte. ¿Cómo muere Juan el Bautista? Decapitado por un antojo, decapitado por un capricho, decapitado por pronunciar y por proclamar la verdad del reino. La humildad de Juan el Bautista se revela en su carácter. Muchas veces entendemos que las personas humildes son dóciles, son, como dicen por ahí, de que blandengue. No, por el contrario, el humilde tiene carácter, tiene posición, tiene principio, tiene valores. Y sobre ellos se ancla, se afianza, sabe a dónde va, sabe lo que quiere y lo que persigue en la vida. A Juan el Bautista, aunque fue el rey, aunque fue la esposa de su hermano, aunque fue la reina o la princesa que se levantaran contra él, no importó quién fuese su enemigo, la palabra de Dios tenía que ser predicada. La palabra de Dios no podía ser cambiada. Eso es carácter. Y de Juan el Bautista, cuando nosotros nos vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El escenario que se presenta es el siguiente, para que podamos entender la reacción más adelante que tuvo este hombre Zacarías. Fíjense, el último profeta que registra el Antiguo Testamento fue Malaquías hace 400 millones de años. Y el última vez que se presentó un ángel al pueblo de Israel, lo hizo cuando se le reveló al profeta Zacarías, hace 500 millones de años aproximadamente. Coincidencialmente, ambos libros del Antiguo Testamento son el último y el antepenúltimo.
Es decir, que el pueblo de Israel tenía una sequía espiritual, que el pueblo de Israel no veía manifestación de Dios, no veía un hombre que se levantara con la autoridad de Dios. Por ese momento hay un proceso que Dios está moviendo en la vida de Zacarías. Y dice hombre, dice la palabra del Señor, que Zacarías viene de un proceso de sequedad espiritual donde no hay manifestación, pero también Zacarías ya es anciano, ya es un hombre viejo. Y no es que los viejos no puedan tener hijos, pueden. Pero es un poquito más difícil. ¿Verdad, Acevedo? Pero también su mujer tenía la misma condición. Ya ambos, avanzados en edad, eran hombres que se habían guardado justa y piadosamente para el Señor. Porque así lo destaca el escritor de Lucas. Él dice que eran hombres íntegros, irreprensibles delante del Señor. Pero más, dice que pertenecían a una línea sacerdotal, la línea de Aarón, y pertenecían a la línea de Abías. ¿Qué significa esto? Zacarías, que viene de una familia sacerdotal, y cuando usted se va al libro de Crónicas, en su capítulo 20, usted va a encontrar, Crónicas 24:10, usted va a encontrar que el rey David dividió las tribus de manera que las 24 divisiones que hizo pudieran administrar en el templo. Y a la tribu de Abías, o a la división en que estaba Abías, le tocó el número 8. El proceso era que las 24 tenían que ministrar en el año, y cuando le tocara a la tribu, en este caso a la de Abías, se echaba suerte, y el sacerdote que saliera, ese tenía que entrar en el lugar santo y enrociar y empezar a echar el incienso que subía como ofrenda delante de Dios. Ese proceso para escoger ese sacerdote se echaba en suerte, porque era una sola vez y punto. O sea, Zacarías era la primera vez que iba a entrar al lugar santo. Zacarías era su única vez que iba a volver al lugar santo. Por ese momento, un hombre viejo, ya sacerdote, va a estar en el clima de su proceso. Está en la cúspide cuando le dicen: Zacarías, tú eres que tiene que entrar al lugar santo. Imagínese usted, ay, qué momento más glorioso, más hermoso para él, pero también de preocupación. Porque el momento de tú entrar al lugar santo, si tú no estabas bien delante de Dios, si tu vida no estaba en testimonio y en cordura delante de Él, ¿sabe qué? Al sacerdote le amarraban una cuerda aquí en la cintura con una campanita, y cuando él entraba tenía que mantenerse tocando la campanita y echando el incienso, porque si su vida no estaba correcta delante de Dios, hasta ahí llegó. Entonces era un momento de gozo y de preocupación. ¿Sabe? Momento de gozo y preocupación. Dice la palabra del Señor en el versículo 9 de lo que estamos leyendo. Aconteció en el 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Mire, leerlo suena bonito. Y nosotros muchas veces hemos juzgado mucho al hermano Zacarías.
Pero el hermano Zacarías, que ya su poca fuerza, está vestido de sacerdote, con su única experiencia, y él sabe que se ha guardado, que ha sido irreprensible, que está santo, que está apto, pero la aprobación final viene de allá, porque ya he escuchado en el libro de Levítico que hay otro que lo han sacado arrastrando. Entonces Zacarías es la única vez que va a entrar y él está solo en aquel lugar, no hay nadie. Imagínese usted esto, que usted va a entrar a un lugar por primera vez que usted nunca ha visto y no va a volver a entrar. Y en tanto Zacarías prepara sus carbones, prepara sus piedras y empieza a regar el incienso y está mirando y orando, y el pueblo afuera ora y bendice el nombre del Señor. De repente, una figura angelical con voz de trompeta le dice: Zacarías. Yo no sé si usted se queda en ese lugar, pero no juzgue a Zacarías porque dice que tuvo miedo, se turbó, se asustó, hermano. Cuando usted está solo en un sitio y de repente van y te dicen: hola. Usted es lo más sencillo que dice: no me haga eso, por favor. Me va a matar del corazón. Y cuando Zacarías hace así y mira, y usted se da cuenta que el que está ahí no es su hermano, no es su primo, es un ser espiritual, un ser angelical. Yo soy hombre muerto. Ya de aquí yo no salgo. Eso soy yo, queriendo entender a Zacarías. Yo soy hombre muerto. Y por eso es que el ángel tiene que decirle a Zacarías: Zacarías, en el capítulo 11 dice: y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. El ángel tiene que consolar a Zacarías. El ángel tiene que calmar a Zacarías. Pero más que eso, el ángel le está dando una palabra profética de cumplimiento tácitamente inmediato. Zacarías todavía un poco tembloroso. El ángel le dice, y quiero leerlo: el hijo que va a tener tu esposa será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor a un pueblo bien dispuesto. Amados hermanos, yo no juzgo a Zacarías, porque Zacarías en su oración lo que pedía era un hijo. Y muchas veces nosotros lo que tenemos oraciones sencillas, pero Dios está reservando algo grande, más fuerte y más poderoso para nosotros. Y muchas veces en ese silencio de Dios y en esa distancia del Señor, entendemos que Él se hubiera podido olvidar de lo que nosotros le habíamos pedido en oración. Muchas veces creemos que ya no hay motivo por qué seguir orando por eso, porque ya no hay una respuesta de parte del Señor. Lo que sucede es que nosotros no entendemos que en el propósito de Dios, el paquete, el combo que Él tiene preparado para ti, tú en ese momento no estás preparado para recibirlo, porque es en su tiempo. Y dice la palabra del Señor que no solamente te voy a dar un hijo, no es solamente un muchacho como tú estás pidiendo, no, yo te voy a dar un hombre que será grande, Zacarías. Yo te voy a dar un muchacho que va a ser el precursor del Mesías, el que va a andar predicando, el antesala del que ha de venir. Yo no te voy a dar cualquier persona, yo no te voy a dar un cualquier hijo, yo te voy a dar un hijo
grande, Zacarías. Yo te voy a dar un hijo que será reconocido, Zacarías, a nivel del mundo. Amados hermanos, yo no juzgo a Zacarías porque diga, yo soy viejo. ¿Y cuándo va a suceder esto? Nos pasa a nosotros. Nos suele suceder también. Consecuencia de la respuesta de Zacarías, es el mismo ángel que le dice: por cuanto no has creído a la palabra que yo te he dicho, te quedarás mudo. Y esa mudez de Zacarías daba al pueblo la explicación de que Zacarías había tenido un encuentro extraordinario en aquel lugar. Porque cuando Zacarías salió de ese lugar, salió mudo, hablaba en señas, tenía que expedir algunas tablas y escribía. Y la gente sabía que algo grande había acontecido en aquel lugar. Ese fue una señal para que la gracia de Dios se manifestara en la vida de un hombre que se llama Juan, y le conocemos como Juan el Bautista, cuyo nombre Juan en el hebreo lo que significa es Dios misericordioso o bondadoso. Es la misericordia de Dios reflejada en su vida. Amados hermanos, la vida de Juan el Bautista se destaca por sus vivencias en el desierto. Cuando usted busca Lucas 1:80, se va a encontrar que Lucas se fue a vivir que Juan vivía en los desiertos. Ahí se crió, ahí se formó, sin muchas comodidades, vestía con piel de camello, con pelos de camello, tenía un cinto de cuero a su alrededor, comía langosta y miel silvestre. Y la langosta no es la que usted pide en los restaurantes hoy en día. No es ese plato exquisito, fabuloso, que de plano, yo admiro a la gente que come langosta porque te llevan un caparazón de ese tamaño y tú dices, ¿qué llenura me voy a dar? Y cuando tú empiezas a descamar y a quitar, es Acevedo, que tú dices, no, me engañan, porque eso sí, ellas tienen tremenda protuberancia, pero nada de carne. No era esa la langosta que comía Juan. El tipo de langosta que comía Juan era una de las especies que se conoce como saltamonte. Y yo sé que ustedes ese insecto sí lo conocen. Eso era lo que comía Juan. Juan fue el precursor del Mesías en cumplimiento con la palabra escrita en el libro de Isaías 43. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová, endereza calzadas en las soladas de nuestro Dios. En Juan se cumplen las palabras de Malaquías 3:1. He aquí yo envío mensajero, el cual prepara el camino del Señor. ¿Cuál era la función de Juan? Los reyes, y hoy en día, los reyes tenían heraldos, que eran los que iban delante, los que llevaban el frente. Y el heraldo no solamente tenía la misión de proclamar, viene el rey, adoran al rey, bendito sea el rey. Esa no solamente era la función del heraldo. El heraldo tenía que ir despejando los caminos, quitando las piedras, enderezando los puentes, de manera que cuando el rey pasara, todo estuviera en orden. Lo que hoy en día le pudieran conocer como la comitiva de avanzada, ¿verdad, hermano Minaya? El servicio secreto, que cuando el presidente viene a llegar a un país, hace 3 o 4 meses que el servicio secreto ya está ahí, inspeccionando, limpiando. Juan era el servicio secreto de Jesucristo. Él era el heraldo que iba proclamando, viene el rey, viene el Mesías, se ha de cumplir su palabra. Y empezaba a quitar las piedras que entorpecían, piedras donde él le decía, generación de víbora, ¿quién os
haya anunciado para que se aparten de la ira venidera. Arrepentíos y convertíos. Bendito sea el nombre del Señor. Esa era la misión de Juan el Bautista. Por ende, encuentro 6 detalles importantes en la vida de Juan que lo destacan con una humildad impresionante que a nosotros como iglesia nos debe llamar la atención. Número 1, aunque Juan era uno de los hombres más grandes en la predicación en su momento, cuando usted busca, vaya conmigo al libro de Juan, en su capítulo 1, versículo 20. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 1:20. Y acá lo tengo, estoy en Reina Valera. Dice Juan 1:20. Perdón, vamos a leerlo desde el 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntara: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Juan, dice el versículo 20, confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Juan rechazó la gloria personal que le corresponde a Cristo. Juan no aceptó un título que a él no le pertenece. Él mismo dice: yo no soy el Cristo. Confesó y no negó. Amados hermanos, no se aprovechó de la fama de que pudiera ser considerado el Mesías. Juan no se aprovechó del momento de gloria que pudiera estar pasando, porque la humildad no se roba la gloria de Dios. Si soy humilde, tengo que reconocer que yo no soy el que porta, yo solamente soy un estuche, un portador, que la gloria y la majestad y la pleitesía y la adoración le pertenecen a Él. Y por eso es que Juan dice: yo no soy el Cristo. Proverbios 27:3 nos dice: alábete el extraño y no tu propia boca. Tú no tienes que echar alarde de lo que eres. Tú no tienes que estar exhibiendo lo que eres. Que lo diga el extraño. Pero tú tienes que estar consciente de lo que eres. Por eso, cuando leemos, seguimos leyendo ese mismo libro de Juan, Juan reconocía su posición. Juan el Bautista, estamos leyendo en Juan el Apóstol. Juan el Bautista reconocía cuál era su posición. Usted sigue leyendo y dice el versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dino, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dicen de ti mismo? Juan el Bautista responde: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Amados hermanos, los judíos, los fariseos, no se habían puesto de acuerdo con relación a quién esperar. Hablan de 3 personas. ¿Eres tú Elías? Haciendo alusión precisamente al libro de Malaquías 4:5, donde ellos esperaban el profeta Elías, que iba a volver con su voz de trueno, con sus manifestaciones milagrosas, con su autoridad. Y de hecho, el mismo ángel, cuando le da la profecía a Zacarías, le dice: él tendrá el espíritu de Elías. No es que Elías se iba a reencarnar en Juan, es que la autoridad, el estilo, la formación y la proclamación que tenía Elías era la formación que iba a tener Juan el Bautista. De hecho, cuando usted busca entre Juan el Bautista y Elías, hay muchas similitudes.
Ambos son hombres de desiertos. Ambos tienen vestiduras ordinarias. No son del populacho, no son gente muy social. Andan siempre en la orilla. La gente dice que a Juan iba la gente para que fueran bautizados por él. Al igual que Elías, tenían también una dieta media especiales. Es decir, que ellos tenían cierto parecido, pero Juan no era Elías. Juan tenía el espíritu, la fuerza, la formación que tenía Elías. Y por eso ellos dicen, ¿eres tú Elías? Porque ellos pensaban que Elías iba a regresar. ¿O eres tú el profeta? ¿Qué profeta decían ellos? Y usted busca el libro de Deuteronomio en su capítulo 18, verso 15. Usted se va a encontrar una promesa que Dios le hace a Moisés. Entonces, ¿será Elías? ¿Será el profeta o será el Cristo? Y a los tres, entonces, Juan el Bautista le dice, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Ninguno de los tres. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Es decir, Juan reconocía cuál era su posición delante de Dios. Primero, no se atribuye gloria que no le corresponde. Segundo, sabe cuál es la posición que tiene delante de Dios. Porque nosotros estamos llamados a proclamar a Cristo. Nosotros somos la voz de Cristo. Su manifestación se encarga Él de hacerla. Los faroles están buenos. Los faroles tan potentes. Y me están produciendo calor. ¿Sabe algo, hermano? Nosotros somos el faro, el interruptor. La luz es Cristo. El que pone la belleza, el que pone el esplendor, el que pone la gracia, el que alumbra todo es Cristo. Tú solamente eres el instrumento. Nosotros solamente somos el vaso donde Él va a derramar su pleitesía, su plenitud. Bendito sea el nombre del Señor, que lo llena todo y en todo. Y por eso es que Juan dice, yo solamente soy la voz de aquel que clama en el desierto. Es decir, nosotros estamos llamados solamente a decir la palabra y Dios se encargará de hacer la obra. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, Juan reconocía su indignidad. Cuando usted sigue leyendo en ese mismo libro, entonces dice la palabra del Señor en el versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Si había una pregunta, que pudiera decir teológica, porque si tú no eres ninguno de los tres, ¿por qué tú estás bautizando? Entonces, ¿en autoridad de quién? ¿Por qué tú lo estás haciendo? Porque yo entendía que uno de los tres era que tenía derecho a bautizar de manera masiva. Y Juan le da una respuesta a ellos diciendo, el que viene después de mí, yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de su calzado. Y Juan se consideraba más indigno que el más humilde de los discípulos de Cristo. El esclavo, que era el tema del desatar la sandalia, era una tarea especial para ellos. Juan se considera menos que un esclavo, hermano. A nivel de indignidad delante de Cristo. En una ocasión un profeta dijo, yo soy trapo de inmundicia, cosa fuerte. Pero cuando a medida que nosotros nos acercamos a Dios
Y en la medida que nosotros nos humillamos, nos vamos profundizando en la búsqueda del Señor, tenemos que ir reconociendo cuán indignos somos delante de Él. Porque su presencia, su santidad, su grandeza es inmensurable, es inmensa. Y por su gracia Él nos ha permitido. Por eso Juan el Bautista tiene que decir: yo soy indigno, ni siquiera de desatar la sandalia de sus pies. Romanos 12:3 nos dice: no tenga más alto concepto de ti que el que debe de tener. Bendito sea el nombre del Señor. Le pido que me regalen 10 minutos. Cuando nosotros seguimos leyendo el mismo libro de Juan, en el 1:29, Juan, que es indigno, se considera tal, exalta constantemente a Cristo. Cuando usted lee el versículo 1:29, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje de Juan no estaba centrado en él. El mensaje de Juan no era para darse gloria a él. El mensaje de Juan no era para que lo grabaran, lo subieran a YouTube y le dieran like. Denme like, suban like. El mensaje de Juan no estaba para que sea él la figura. El mensaje de Juan no estaba para que sea él el centro del escenario, el que tenía el protagonismo. El mensaje de Juan estaba enfocado en Cristo. El mensaje de Juan estaba en exaltar la figura de Cristo. El mensaje de Juan estaba en proclamar a Cristo, que es lo que nosotros debemos de imitar. Cristo es el Rey. Cristo es el Señor. Nosotros solamente somos gerardos, somos vocero. A Él sea la gloria, a Él sea el honor. No hay nada en nosotros. Por eso Él revela a Cristo, para que Cristo ilumine la vida de todos nosotros. Y concluyo con este verso, amados hermanos. Cuando usted se va al libro de Juan 3, pase ahí una página, 3:30, dice la palabra del Señor, el 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Fíjese en la cosa de Juan. Los discípulos de Juan fueron a donde él, porque Jesús y sus discípulos se estaban bautizando. Y fueron donde Juan con el chisme. Maestro, maestro, el hombre que tú bautizaste, el que tú hablaste los otros días, míralo ahí, anda bautizando también, anda haciendo cosas. Ellos querían que Juan reprendiera y que Juan se alzara contra Cristo. Andaban sembrando cizaña, andaban metiendo chisme, andaban poniendo cosas. Y Juan le dice: el que tiene que andar con la esposa era el novio, el esposo. Yo soy amigo del novio. Yo lo que tengo es que alegrarme, ¿verdad? Joara, ¿verdad? Joana o Joara. Tú me corriges. Joara, lo dije bien. Su esposo y su esposa son los que tienen el gozo, la felicidad, y son los que tienen que andar juntos. Nosotros somos amigos de ellos y nos gozamos en su relación de matrimonio. Eso es lo que le está diciendo Juan. Él anda con la esposa, que es la iglesia. Él anda como esposo con ella. Yo como amigo del esposo, yo me alegro de eso. Yo no tengo que tener envidia. Yo no tengo que empezar a tirar piedra. Yo no tengo que empezar a decir: no anden juntos, no me gusta. Eso es celo.
Eso envidia, eso no viene de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros vemos la vida de este hombre, podemos entender que es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca, para que Él sea exaltado, para que toda la gloria y la honra le pertenezcan a Él. Ponte de pie, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, a ti te damos gloria. El humanismo nos puede enseñar muchas cosas. La sociedad de hoy no puede decir lo contrario a lo que nos enseña tu palabra, Señor. La sociedad de hoy en día nos llama a exhibirnos, a proyectar nuestras figuras, a querer ser grande, a que yo soy, a que yo tengo, a que yo puedo. Mas tu palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras el mundo nos llama a exaltarnos, tu palabra nos dice, humillaos sobre la poderosa mano de Dios para que sea manifiesta su gracia. Queremos, Señor, vivir en tus brazos. Queremos, Señor, que escudriñe nuestros corazones. Si hay algo, Dios, que no está alineado contigo, ayúdanos en tu gracia, ayúdanos en tu verdad, a caminar en esa verdad que tú has decretado para nosotros. Gracias, Padre, te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.